Bienvenidos familia a esta quinta sección de Fundamento. Estamos ya en la recta final que muerde esta jornada. Así es, y contentos de que vamos a estar en esta nueva etapa, en este final, como uno dice, hablando de la tercera personalidad de Dios en la Trinidad, el Espíritu Santo. Y creo que ha sido unos temas muy desafiantes para nosotros, para aprender, para seguir creciendo. Y de hecho hemos tenido algunos comentarios de parte de ustedes que nos escriben. Entre ellos tengo uno por aquí que dice: estar en un grupo pequeño me permite hablar con más confianza, dice uno de nuestros hermanos. También hay un grupo de hombres que mueren, que esto me llena de mucha emoción, que están estudiando la palabra y dice: estamos creciendo en esta relación con Jesucristo como mejor amigo. Y eso es uno de los anhelos que tenemos, que las personas puedan conocer a Jesús como su mejor amigo. Y también nos dice otra de nuestros grupos pequeños: mis vecinos tienen más interés de saber de la Biblia y están compartiendo en el grupo pequeño. No vienen necesariamente a nuestras reuniones de domingo, de fines de semana, pero están estudiando la palabra que muere. Eso es muy bueno. Y añadiendo a eso, otro de los comentarios que nos han hecho es: excelente enseñanza, me ha aclarado muchas dudas. Como nueva creyente, les agradezco mucho por esta iniciativa tan profunda. De eso se trata y estamos muy contentos de que se estén dando esos resultados. Y como le decimos, ya estamos en la recta final de este primer curso y la alegría que tenemos es que realmente las personas están creciendo espiritualmente. Ahora, me gustaría preguntarle a ustedes allá en casa, en su grupo pequeño, donde quiera que nos están viendo, de igual forma a ti que muere, ¿qué imagen viene a tu mente cuando piensas realmente en Dios como Padre? Wow, es una pregunta, ¿verdad?, que parece sencilla, pero no, la respuesta tal vez no lo es tanto, ¿no? Veo a este ser, ¿verdad?, muy poderoso, muy grande, y yo esperaría que en el caso de los amigos que nos están viendo no tengan esta mala imagen que aparece en las películas de Hollywood a veces, de que el padre es un ser viejo, antiguo, que está sentado en una silla meciéndose, esperando el tiempo de qué sé yo qué en la eternidad, sino como que el padre está muy cercano. No sé, me gusta pensar que esa figura del padre está muy cercana a mí. Y es muy posiblemente que también ustedes tengan su opinión allá, pero eso es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Y qué quizás puede llegar a su mente cuando le preguntamos sobre Jesús como el Hijo. Le pregunté como padre, ahora si le pregunto como hijo, posiblemente quizás es más fácil. Yo pienso que es más fácil, ¿verdad? Porque uno piensa en Jesús, piensa en la cruz, piensa en la sangre que fue derramada, en su resurrección, en esa redención de nuestros pecados por lo que Él hizo. Yo creo que eso es un poco más fácil de pensar y de ver. Exacto, pero si ahora en su grupo pequeño, como a que muera aquí, le preguntara entonces, ¿cómo imagina cuando le preguntamos sobre el Espíritu Santo? Posiblemente sea un poco diferente. Yo pienso que sí. De hecho, yo creo, pastor, que tristemente hay algunas personas que han visto la figura del Espíritu Santo como algo menor que Dios y que el Hijo. Y eso es incorrecto. Yo creo que es muy pertinente que hablemos sobre esto para poder explicar quién es el Espíritu Santo. La Biblia nos habla algunos símbolos y quiero compartírselos porque la Biblia a veces nos habla del Espíritu Santo como el aceite, habla de fuego, habla de un viento, incluso de una paloma. Pero si se dan cuenta, no sé si usted piensa igual que yo, y pastor, si usted piensa de esta manera también, que esos símbolos a veces no son como que muy tangibles, no son muy claros, ¿no? Acerca de eso. Así que, no sé, pienso que es bueno que hoy comencemos a hablar de este tema entonces. Y es así, con regularidad, el Espíritu Santo es visto como un miembro desatendido de la Trinidad, incluso como si fuera menos que Dios Padre o Jesucristo. Y amado, esto no es correcto. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo debe ser adorado, amado, obedecido como Dios el Padre y como Dios el Hijo. Algunas personas pueden ver al Espíritu Santo como una fuerza impersonal, porque al escuchar espíritu, piensan en Casper, ¿verdad? Este fantasma amigable que vemos en las películas, pero esto no es correcto. De hecho, y si te digo que tú eres un espíritu y que tu espíritu es lo que algún día irá al cielo, a la eternidad, el día que muramos, nuestro cuerpo aquí en la tierra se quedará y por supuesto será de diferente forma consumido, pero tu espíritu es el que ascenderá a la presencia del Señor.
Por eso es importante entender y conocer al Espíritu Santo de Dios. Y podemos llegar a conocerlo personalmente. Acompáñenos ahora a revisar un poco esas verdades sobre la Trinidad que hemos repasado anteriormente. Por ejemplo, allí en pantalla van a tener, y en su libro de estudio, van a tener esta imagen que la estoy utilizando porque es una imagen que se ha utilizado por muchos años en la iglesia para entender o para explicar un poquito sobre la Trinidad. Y revisemos estas verdades sobre Dios. En primer lugar, Dios se relaciona con nosotros como una Trinidad. 3 en una sola personalidad. Dios es uno, Dios no es 3 dioses, sino que es un solo Dios. Es el Padre, que es Dios, es el Hijo, que es Dios, y es el Espíritu Santo, que es Dios. Los 3 son distintos entre sí, pero un solo Dios, y no podemos olvidar eso. Así que cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios mismo. Veamos algunos antecedentes históricos que nos pueden ayudar a entender la obra del Espíritu en tu vida. Quiero que escriba allí en tus notas y puedas anotarlo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo vino sobre las personas diferentes, escríbalo allí, tiempo y con propósitos específicos. Él nunca habitó en nadie permanentemente. Mire, quiero compartir con ustedes, que también lo tienen allí en sus notas, en sus libros, lo que es la línea del tiempo. Mire, el material que estamos viendo ahora, antes de que Jesús llegara a la tierra, el Espíritu Santo estaba presente en el mundo, pero no moraba permanentemente en las personas. Él vino sobre los creyentes en cierto momento para ciertas tareas específicas. Pero Dios tenía algo muy diferente en mente, y es allí cuando en Joel capítulo 2 y versículo 28, lo va a estar notando aquí en la imagen, y allá en Joel capítulo 2, 28, léalo conmigo, dice: entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré de mi espíritu sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Jesús mismo se refirió a esta promesa cuando le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16 y versículo 7. Leámoslo allí. En realidad, es mejor que para ustedes que me vaya, porque si no me fuere, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Veamos lo que dice también el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 4 al 5. Dice: una vez, mientras Jesús comía con ellos, le ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les ha prometido. Tal como les dijo antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así hicieron los discípulos y fueron llenos del Espíritu Santo, como nos narra en el capítulo 2 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13, dice: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartiremos el mismo espíritu. Mis amados, lo que ocurrió en el libro de Hechos capítulo 2 es uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad. El Espíritu de Dios vino a morar en todos los que creen en Jesús y su obra redentora. Ahora no iba a estar por algún momento como ocurrió en el Antiguo Testamento. Ahora iba a estar siempre con sus hijos. Ahora, ¿te puedes imaginar esta escena 7 semanas después de la resurrección de Jesús? El sonido de un poderoso estruendo, un viento irrumpió en el aposento alto y allí donde se reunían esos 120 creyentes. En Hechos capítulo 2, ahí está mejor esta historia, versículo 3 al 4. Dice: vieron luego una especie de lengua de fuego que se repartía y se posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los llenó a todos y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Amigos, esto es maravilloso. Dios estaba asegurando de que todo el mundo iba a entender el mensaje del reino de Dios. Yo creo que
antes de continuar con nuestra enseñanza, es importante aclarar el asunto de las lenguas que acabamos de leer, porque hay cierta confusión entre lenguas humanas y lenguas angelicales. Las lenguas humanas son lo que nosotros conocemos como idiomas: el griego, latín, árabe, español, inglés, italiano, etc. Lenguas angelicales, por otro lado, son un concepto teológico que se refiere a los idiomas celestiales que se utilizan para hablar con Dios. El Espíritu Santo otorga dones a aquellos que recibimos la obra redentora de Jesús. Y es el Espíritu Santo el que decide qué tipo de don le va a dar al creyente. Uno de los dones del Espíritu Santo de Dios es el don de las lenguas. Por tanto, no es correcto pensar que las lenguas angelicales son señal de la llenura del Espíritu Santo. Y sígame con cuidado porque quiero explicar esto. En ningún pasaje bíblico se enseña las lenguas angelicales como una señal del Espíritu. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios 13 y dice que si hablase lenguas angelicales, pero no tengo amor, de nada sirve. Pablo lo que nos está diciendo en este pasaje de las Escrituras es que las lenguas angelicales no son necesariamente un estándar para todo el mundo. Dice que aquellos que tienen el don de las lenguas para hablarlas, velen que tengan amor en sus acciones hacia todas las personas. En segundo lugar, creo que también es importante resaltar que las lenguas son un don entre muchos otros dones, con el fin de aportar a la misión apostólica y edificar la iglesia de Cristo. Si las lenguas angelicales fueran una señal de la llenura del Espíritu Santo, pues significa que el Espíritu sería excluyente. Y en ese caso, no sé, en el caso de los amigos que nos están viendo, pero si fuese una señal, significa que yo no estaría lleno del Espíritu Santo porque yo no hablo lenguas angelicales. El pastor sí tiene el don de lenguas, significaría en ese caso que él sí está lleno y yo no. ¿Ven la diferencia? Por eso el apóstol Pablo dice, oye, ten cuidado con eso. Las lenguas no excluyen. El Espíritu Santo no excluye, sino que unifica. Lo acabamos de leer en 1 Corintios 12 y versículo 13, y quiero que lo volvamos a repetir, va a salir en pantalla. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu. Así que si tienes el don de hablar en lenguas angelicales, pues qué bueno, qué bendición. Utilízalo para la edificación del cuerpo de Cristo. Si por el contrario no lo tienes, como en mi caso, tranquilo. No significa que no estés lleno del Espíritu Santo de Dios. Tal vez el Espíritu Santo te dio otros dones. Así es. Te dio el don de hablar a otros lo que Dios quiere transmitir. Eso lo conocemos como el don de profecía. Tal vez, no sé, te otorgó el don de la misericordia. Tal vez te otorgó el don de administrar bien recursos. Tal vez te dio el don de discernir verdades. El asunto con esto es, sea cual sea el don que el Espíritu de Dios te haya dado, úsalo para edificar el cuerpo de Cristo. Podemos tener diferentes experiencias, amado, como lo tiene Kemuel. Kemuel no tiene la experiencia de hablar las lenguas. Yo tengo esa experiencia, la recibí de una forma un poco misteriosa porque fue a través de un momento de risa y la puedo utilizar, pero no quiere decir que soy más lleno del Espíritu Santo. Es un don que Dios me ha dado, Correcto. entre otros dones que puedo tener y usted pueda tener, pero no quiere decir que soy más lleno del poder del Espíritu Santo que Kemuel. Y eso es lo que queremos, que usted pueda sentirse tranquilo, porque en mi experiencia, Kemuel, muchas personas a través de los años han tenido mucha confusión con esto y algunas personas han dejado de seguir a Cristo porque se sienten que al no hablar en lenguas angelicales nunca han sido llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y no necesariamente es así, porque las Escrituras, como lo hemos hablado, lo explica de esa forma. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo el Espíritu Santo obra en la vida de cada creyente? Vamos a ver 4 formas en que el Espíritu de Dios obra en nosotros hoy en día. Allí en sus notas pueden ir al punto número 1 y completar allí los espacios en blanco. Dice, el Espíritu Santo me renueva
la definición de renovar es dar un nuevo nacimiento. Escríbelo allí, dar un nuevo nacimiento. El término más común para renovar es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una frase que viene directamente de la Biblia. Jesús la usó en su conversación con Nicodemo en el libro de Juan. Juan capítulo 3 y versículo 3 dice que Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. También el libro de Tito nos habla sobre el nuevo nacimiento que el Espíritu nos da. En Tito capítulo 3 y versículo 5 dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Esta es la simple verdad, amado. Antes de venir a Cristo, estaba espiritualmente muerto. Escríbalo, espiritualmente muerto. Ahora estoy espiritualmente vivo a través del nuevo nacimiento. Cuando Adán y Eva fueron creados espiritualmente vivos, tenían una relación profunda e íntima con Dios. Caminaban con Dios, dice la Biblia, hablaban con Dios, mas cuando decidieron pecar y comer de aquel árbol de que Dios le había dicho que no comiera, murieron espiritualmente. El resultado que ocurrió allí fueron evidentemente al instante, tuvieron miedo de Dios, se escondieron y sabían que estaban separados de Dios. Y debido a nuestro pecado, mis amados, estamos espiritualmente muertos. Necesitamos volver a nacer y ser una nueva persona. Eso es grandioso. Por eso Juan capítulo 6 y versículo 63 dice: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no lograrán nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El resultado final de la obra histórica del Espíritu Santo es que por nuestra fe en Jesús tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. El resultado final de la obra renovadora del Espíritu Santo es que, basado en tu confianza en Jesús que tienes ahora, eres una nueva persona. Y tal vez te pregunta, si el Espíritu Santo habita en mí, pastor, ¿por qué aún lucho con tantas tentaciones en mi vida? Una muy buena pregunta esa. Permítame ayudarte un poco a comprender esto. A veces pensamos que aceptar el sacrificio de Jesús y aceptar lo que ocurrió allí en la cruz para nosotros nos dará un antes y un después drásticamente y rápidamente. Pero no es así, mis amados. Como seguidores de Jesús, nuestra vida es un proceso de día a día y toma tiempo. Cuando pasamos el emblemático puente aquí en nuestra ciudad de Ciales, llamado Mataplátano, usted va a notar que mira en el acantilado que hay allí y nos percatamos que durante miles de años el agua ha estado haciendo surco, ha estado fluyendo y sacando allí parte de la montaña hasta ser aquel lugar muy profundo por donde pasamos allí en el puente. Así justamente es la obra del Espíritu Santo. Así es lo que hace Él en nuestra vida. Va poco a poco, pero poderosamente excavando y dando forma. Dios va trabajando en tu vida, amado. Va mordiendo con sus aguas cada rincón de tu corazón. Por fe sabemos que no hay mayor fuerza en el mundo que el Espíritu Santo de Dios trabajando en nosotros. A la luz de esa fe, hablemos entonces de los siguientes puntos. Quiero que por favor escribas allí en tus notas el siguiente punto. El Espíritu Santo me bautiza. Escríbelo. El Espíritu Santo me bautiza. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo y cómo sucede? Bien, el bautismo del Espíritu es cuando la persona de Dios entra en nuestras vidas. Dios pretende crear unidad y seguridad mediante el bautismo de su Espíritu. Por favor, escribe lo siguiente también en tus notas, en el punto que dice número 1. El bautismo del Espíritu Santo ubica al cristiano dentro del cuerpo de Cristo. Escríbelo, cuerpo de Cristo, y dentro de Cristo mismo. Voy a repetirlo porque es una oración un poco larga. El bautismo del Espíritu Santo ubica al cristiano dentro del
cuerpo de Cristo y dentro de Cristo mismo. Primera de Corintios, capítulo 12 y verso 13, lo leímos y quiero que lo repasemos nuevamente. Dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Subraya allí en sus notas esas frases. Un solo espíritu, un solo cuerpo. Ser bautizados en el Espíritu es la imagen clara de nuestra unidad en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora todos estamos juntos en Cristo. Tú y yo no tenemos que hacer nada para ubicarnos en Cristo. En el momento en el que aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, dice la Biblia que automáticamente el Espíritu de Dios te ubica en Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Significa que cuando Dios te mira por medio de tu fe en el Hijo. Así que permíteme hacerlo de una manera un poco más visual. Mire, esto que está aquí es nuestra vida. Este pedazo de papel representa nuestra vida. Está arrugada, rota, manchada por nuestro egoísmo, nuestros malos hábitos pecaminosos, nuestros errores. Está rasgada incluso por los intentos de ser bueno por nuestra propia cuenta. Sin embargo, por acá tengo esta Biblia, que podríamos decir que representa a Cristo. Si nosotros colocamos esta hoja de papel, que es nuestra vida, dentro de la Biblia, de esta manera, el Padre, cuando te mira, está viendo al Hijo. El Padre no está viendo tus imperfecciones, ni tus arrugas, ni tus manchas, está viendo a Cristo. Por eso hablamos de estar en Cristo, dentro de Cristo. Ese, amados, es el bautismo del Espíritu de Dios. Número 2, allí en sus notas, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia universal para los creyentes. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 27 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Todos tenemos una misma medida del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que animémonos unos a otros a vivir en la plenitud del Espíritu de Dios en nuestra vida. Esto nos lleva al siguiente punto allí en sus notas. El Espíritu Santo, escribe allí, mora en mí. Mire, en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, Dios habla en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. Había una habitación en lo que era el tabernáculo. Esa habitación era llamado el lugar santísimo. Ese lugar estaba separado, el lugar santísimo estaba separado de las otras áreas allí. Nadie podía entrar allí excepto el sumo sacerdote, que solo una vez al año podía entrar en la presencia de Dios para ofrecer los sacrificios por el pecado. Eso tenía un gran protocolo. El sacerdote tenía que purificarse antes de entrar a ese lugar santísimo. Además, los sirvientes o los que estaban allí, los levitas, le amarraban en una de sus piernas una cuerda, porque si por alguna razón caía muerto en la presencia de Dios, nadie podía entrar allí para sacarlo, porque era un lugar santo de Dios. Así que lo mejor que se podía hacer era alarlo a través con aquella soga. Así de santo era este lugar de la morada de Dios, mis amados. Cuando Jesús murió, la Biblia relata algo muy hermoso que ocurre e impactante. La cortina que dividía lo que es el lugar santo del lugar santísimo, eso que separaba ese lugar, dice que fue rasgado en dos de arriba a abajo. Dios estaba enviando al mundo un cambio de dirección. Con este acto, Dios dijo, ya no vivo más en este templo, ahora viviré en las personas que creen en mí, dijo el Señor. Esto es maravilloso, amado, esto es una buena noticia. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Amigos,
Dios ahora vive dentro de ti. Ya no tienes que ir a un lugar físico para hablar con Dios. Ya no es necesario tener necesariamente un sacerdote para ofrecer sacrificio por ti. Tiene acceso directo las 24 horas, los 7 días de la semana. Esto es maravilloso, amado. Esto nos lleva al siguiente punto allí en sus notas. El Espíritu Santo me sella. En Efesios capítulo 1 y versículo 13 dice: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Mire, tal vez se nos hace un poco complicado entender alguna de estas cosas, pero en la antigüedad, cuando se escribía una carta, en la parte posterior de esa carta se le colocaba un sello. Era un sello de cera. De hecho, yo me traje un ejemplo aquí porque me gusta mucho esto. Y usted lo calentaba en una vela y lo colocaba en la carta y lo ponchaba, lo sellaba. Este sello servía como un candado. Solamente el que recibía la carta debía abrirlo. Ahora, si por alguna razón alguien más abría antes de que llegara su dignatario, era evidente que alguien más había leído esa carta porque el sello estaba roto. Al igual que esta carta en la antigüedad, el Espíritu Santo de Dios te ha sellado hasta que alcance el destino de la eternidad con Dios. ¿Qué significa sellar? Quiero que escriba allí en sus notas. Sellar implica propiedad, significa protección. Escríbalo allí. Dios decidió marcar nuestra vida con el sello propio de su Espíritu Santo. Amén. No hay nada ni nadie más personal y poderoso que el sello del Espíritu Santo de Dios. Ese sello nos proclama que ya no pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados con un precio. La sangre de Jesús en la cruz del Calvario es esa tinta que usa allí el Señor, que ha pagado nuestra libertad y es con la cual nos sella. También el sello de su Espíritu es la protección que Dios nos da. No estamos solos en esta vida, amado. Él está con nosotros en cada circunstancia que enfrentemos. Amén, amén. Quiero que por último, por favor, escribas allí en tus notas: el Espíritu Santo es el adelanto de la promesa de Dios. El Espíritu Santo es el adelanto de la promesa de Dios. Leamos lo que tiene que decir el libro de Efesios capítulo 1 y verso 14. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación para que alabemos a Dios por su grandeza. Leamos también lo que tiene que decir 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 5. Dios es quien nos ha preparado para esto y nos ha dado su Espíritu como adelanto que garantiza que cumplirá sus promesas. Amigos, Dios está diciendo: tengo esta gran promesa en el cielo para ti y quiero hacerte saber que no te voy a decepcionar con esa promesa. Así que, para hacerte saber que la promesa es real, quiero darte una garantía. La profundidad del compromiso de Dios con nosotros en esta promesa es casi imposible de creer, porque un adelanto es algo que se da como garantía de una promesa. Por ejemplo, un adelanto de dinero en un contrato o un anillo de compromiso matrimonial. Si por alguna razón no puedes cumplir con el adelanto, pierdes ese adelanto que diste. No sé si podemos entender esto que les estoy explicando. Dios ha garantizado nuestra salvación eterna con nada más y nada menos que con Él mismo, su Espíritu. Obviamente, esto es un adelanto que Dios no va a perder. Así es como nos garantiza que no nos quitará su Espíritu. En 2 de Timoteo, capítulo 2 y verso 13, dice de esta manera: si no somos fieles, Él se mantiene fiel a nosotros. Qué hermoso eso. Porque no puede faltar a su promesa. Amigos, Dios se entregó a sí mismo como promesa, como pago inicial de nuestra vida eterna con Él. Y Él nos garantiza nuestra salvación con su propia existencia. Te pregunto, ¿cómo te sientes con una garantía como esta? Cuando comprendemos
la verdad del Espíritu de Dios que mora en nosotros, hay un sentimiento abrumador de gratitud y de gozo. Cuanto más entiendas la obra del Espíritu de Dios en tu vida, menos vivirás para ti mismo. Ya no tienes que servir a Dios para ganar créditos o acumular puntos. En lugar de eso, le sirves para agradarlo. Estamos muy felices que hayas continuado con nosotros en estos estudios. Ya estamos casi para la última sección, Kemuel, y nos sentimos muy felices. De verdad que siga estudiando del mejor libro que podemos tener en la tierra y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, que se convierte en nuestro mejor amigo. Te animamos para que continúes estudiando la palabra del Señor y sabemos que vas a seguir creciendo, como decíamos hoy, poco a poco. Dios va a ayudarte y sobre todo tenemos ese sello del Espíritu Santo. ¿Qué tal si inclina tu rostro allí, Kemuel, y nos diriges en oración allí? Claro que sí, con mucho gusto. Amado Dios, te agradecemos en esta oportunidad. Gracias por las verdades que hemos estado aprendiendo hasta este momento. Gracias por el sello de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Te agradecemos por la garantía de la promesa del cielo a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por no fallarnos, a pesar de que nosotros a veces somos infieles. Y en nuestra oración en este momento, Señor, pido que estas verdades que hemos estado aprendiendo se hagan realidad en la vida de mis compañeros de estudios en Fundamento. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén. Amén. Que tengas un buen tiempo de discusión allí con tu grupo y nos vemos en la última sección.